Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Son 15, pero solamente una concentra el 40% de la población y al parecer de todas las políticas públicas y parte importante de los recursos que produce el país. Un mal que ha sufrido Chile desde larga data, pero con el retorno a la democracia se ha planteado la posibilidad de descentralizar, de que las regiones cada una reciba lo que les corresponda y se produzca equidad con respecto al progreso del país. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Solamente durante este gobierno, miren, ha habido levantamientos en Aysén, Freirina, Tocopilla, marchas en Calama. Hay comunas que por su tamaño sufren grandes necesidades, pero obtienen pequeñas respuestas. Eso es lo que queremos entrar a abordar en estos momentos. Viene la elección de los cores. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son? ¿Van a aportar al proceso de descentralización? Los candidatos a la presidencia, la verdad que en sus programas de gobierno, más allá de algunos guiños a veces electoreros, se habla solamente de descentralizar, de hacer progreso en las regiones, se hacen debates en regiones, pero de resultados, nada ni nada. Bueno, de inmediato comenzamos a saludar a nuestro panel. Partimos por las damas. Doña Dayel Klein, directora del Instituto Libertad, que además fue administradora regional del gobierno metropolitano. ¿Cómo está usted? Buenos días, Pablo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Don Marco Antonio Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Pablo. Buenos días. Bueno, y si el programa quiere hablar de descentralización, descentralicemos, pues. Saludamos de inmediato al alcalde de Mayoa, don Luis Barra. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y desde Calama ha tenido la gentileza de venir exclusivamente para este programa. Se vino rápidamente para tratar de alcanzar el partido. Vio casi el segundo tiempo, así que pura decepción para él. Don Esteban Velázquez, alcalde de Calama, ¿cómo está? Un gusto, un saludo de Calama y el norte. Gracias por esta invitación. Don Marco Moreno, ¿por qué Chile es un país centralizado? Bueno, tiene que ver con una tradición histórica heredada, ¿no es cierto?, de la conquista española. Pero esta idea de que Chile no es Santiago, ¿no? Ni que Santiago es Chile, como dicen algunos, es una cosa que se arrastra hace muchos años. Llevamos casi 40 años de descentralización, de la última descentralización. En el año 1974 la CONARA dio impulso a la actual descentralización, división política en regiones. Pero la verdad que en 40 años hemos avanzado algo en desconcentración, pero muy poco de verdad en descentralización. Y cuando digo descentralización, digo descentralizar el poder político, descentralizar el poder. Y eso es lo que hoy día las regiones reclaman. Eso es lo que hoy día, como muy bien tú decías en la introducción, las candidaturas, yo diría prácticamente de todos quienes están postulando a la presidencia de la República, son más bien vagas o son ambiguas respecto al tema de la descentralización, ¿no? La candidata Michelle Bachelet ha hablado de crear una comisión, no asesora, para investigar estos temas. Asesora, llevamos 40 años discutiendo el tema de la descentralización. La candidatura de Evelyn Matei no propone hacer algunos ajustes, algunos cambios desde el punto de vista de la descentralización tributaria, ¿no? Es decir, que las empresas paguen en las regiones. Marco Enrique Dominami tampoco hace propuestas muy concretas, y así por delante todos los otros 6 candidatos tampoco hacen aportes sustantivos. Por lo tanto, creo que el tema de la descentralización, que te insisto tiene que ver con entregar poder político, es un tema todavía pendiente en la agenda del desarrollo. ¿Tiene retorno electoral ofrecer cosas para regiones, Marco? No, lo que pasa es que yo creo que la élite política en general tiene miedo a repartir el poder, a entregar poder. Y en esto, digo, no es un problema de este gobierno, sino que ha sido de todas las administraciones desde el retorno a la democracia. No ha habido voluntad real de avanzar en esto. Y la elección, como tú decías, de los cores es un síntoma de aquello. O sea, probablemente la elección de los cores no cambie mucho lo que pasa actualmente hoy día. Los cores eran elegidos indirectamente, ahora van a ser elegidos directamente, pero no hay más atribuciones. Bueno, si no le hacen ni campaña en la tele. No hay más discusión sobre los espacios de deliberación política de verdad que van a haber. El intendente va a seguir siendo designado por el presidente de la República. Alcalde, usted viene de una comuna que es bien especial. Primero porque pasan las lucas por ahí. Y si el camión se encuentra con un bache, con una piedra, le caen un poquito de lucas en el camino. Además, se le produce otra cosa, que le dice, pero ¿para qué quiere plata usted si está en una comuna rica?
Yo no sabía, pero a ustedes les faltan los estacionamientos. O algunos deben pensar, bueno, que se estacionan en el potrero más allá, po. Eso es lo que sufre usted. Una comuna conocida, famosa, una comuna en la cual se produce parte importante del PIB, pero tiene que andar rasguñando las lucas. Sí, yo comparto lo que escribe Marco muy bien, cómo ha sido este centralismo abusivo, humillante, que nos quiere siempre de rodillas los alcaldes acá, en los distintos gobiernos, ante los ministerios, pidiendo los recursos, haciendo los lobbies, a ver si somos amigos del ministro, de algún cercano al ministro, para que nos apure algún proyecto. La verdad es que ese servilismo ha estado por mucho tiempo, una cuestión que hoy día yo creo que los alcaldes y en general los ciudadanos también están acompañando que esto no ocurra más. Y claro, se ve brutal en la ciudad de Calama, en la ciudad que represento, porque ahí por décadas, o sea, ya casi un siglo, solo entregamos riqueza al país, entregamos la riqueza al Ministerio de Hacienda, particularmente a los gobiernos de turno, porque allá en la minería, particularmente Codelco, es sinónimo de gobierno de turno. Es una república bastante especial Codelco, pero es sinónimo de gobierno de turno. Pero eso debe saber el país, y tal como tú indicas, cero peso queda respecto a los tributos, a los recursos mineros. No queda un peso, a lo más. Esta plata llega al Ministerio de Hacienda, que se reparte, se distribuye. O sea, no le pagan ni patente. Y las patentes que distribuye Hacienda son cerca de 700 millones de pesos al año. Cuando uno mira los balances de Codelco, en los últimos 5 años hemos generado como Codelco Calama alrededor de 8.500 millones de dólares solo de utilidades. Y de eso, 0 pesos en la comuna. O sea, lo que se describe acá respecto al centralismo, creo que en Calama lo vimos con una brutalidad exacerbada. Miguel, ¿por dónde pasa una solución a un diagnóstico que yo creo que es común y compartido? Y yo te diría compartido por todos, pero siempre falta voluntad política y yo no sé por qué. A ver, yo quiero compartir lo antes expuesto. Efectivamente, el diagnóstico es que tenemos un problema de descentralización pendiente de hace muchos años. Ahora, yo creo que tenemos que puntualizar a qué nos referimos. Nos referimos a una descentralización, un tema regional o un fortalecimiento de los gobiernos locales. Aclarar, no solamente que fui administradora regional, sino que fui administradora municipal por 10 años. Entonces uno conoce esas dos... ¿Qué comuna estuviste tú? Yo estuve en Puente Alto, 10 años, claramente una comuna de la región metropolitana, pero que sufre también los embates de políticas públicas aplicadas desde el nivel central, ¿ya?, que se entregan a la administración de los gobiernos locales sin ningún fortalecimiento del tema o del punto de vista de atribuciones políticas, reales y económicas, ¿ya? Entonces aquí yo creo que hay que ver que el tema de los CORE es netamente un fortalecimiento de nuestro sistema democrático, no de nuestro sistema de descentralización, porque si vemos el proyecto de ley de funciones de los CORE, todavía no está aprobado, ¿ya? Que es la distribución del poder, cómo se va a aplicar. Yo creo que ahí los alcaldes van a tener ciertos problemas, cuáles van a ser los roles y las funciones de los gobiernos regionales versus los gobiernos locales. Pero también tenemos un problema en cuanto a la distribución del tema económico. El FNR hoy día representa un 3% del conglomerado del presupuesto de la nación. En países desarrollados realmente esto supera el 15%. O sea, tiene un 3% del Fondo Nacional Regional para todas las 345 comunas del país, ¿ya? Entonces el presupuesto. Resulta que, insisto, el desarrollo de nuestro país va a partir cuando realmente le entreguemos atribuciones a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y también le entreguemos recursos económicos reales, ¿ya? Les digo una cosa, en ese sentido, ¿la elección de los CORES es un avance, un retroceso o...? Yo creo que es un avance en el sentido de fortalecimiento de nuestro sistema democrático, ¿ya? De nuestro sistema democrático electoral. Pero insisto, ¿qué pasa con el proyecto de ley? Que todavía, o sea, entiendo que está en tabla para la próxima semana, pero todavía no está aprobado, porque eso significa la distribución del poder, ¿ya? De las autoridades del Parlamento a autoridades regionales. Que vote por alguien que no sé cuánto va a pesar ni qué le va a tocar hacer. O sea, hoy día sabemos qué es lo que van a hacer, van a seguir haciendo lo que hacían antes cuando eran electos por los concejales, pero administrando un presupuesto similar a lo que ha sido históricamente. Don Luis Barra, alcalde de Mayoa. A usted lo invitamos por ser una comuna más del sur, a pesar de que aquí está relativamente cerca en la sexta región. Buscamos una comuna que en el fondo fuera chiquitita y que sufre... tiene problemáticas diferentes a lo mejor que la de Calama, pero cuando estuvimos previo y tiene como un 90% de problemáticas comunes. ¿Usted viene a Santiago con qué frecuencia y a qué en el aspecto laboral? Ah, está bien.
Bueno, yo me alegro que en definitiva el acuerdo generalizado que hay acá, ¿cierto? Es que la descentralización y la regionalización efectiva es una tarea que está pendiente. ¿Ya? Y el miedo que hay, ¿cierto?, del nivel central es entregar poder a las regiones. Pero en definitiva quiero ir al caso concreto nuestro. Nosotros somos una comuna de 15.000 habitantes en que en definitiva con recursos propios podemos invertir de nuestro presupuesto no más allá de 30 millones de pesos. Por lo tanto, este trabajo permanente, venía Santiago o a Rancagua, donde está el gobierno regional nuestro, es sistemático. Dígame, ¿en qué medida andan estos días? En estos días que te tenga que preguntar eso, ¿eh? En estos días ando en la medida y andamos buscando proyectos de Fondo Regional de Inversión Local, FRI, que entiendo que el 25 de octubre, la próxima semana, ya se van a distribuir recursos importantes para la región. Y creo que allí es donde nosotros podemos apuntar, porque por el otro lado, por los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, tenemos que hacer también hay que hacer dos pegas aquí en este momento. Primero, generar el proyecto, que tenga viabilidad, que el Ministerio de Desarrollo Social le entregue la viabilidad, y posteriormente que el Consejo Regional también apruebe los recursos para ejecutar ¿Qué es lo que necesita hacer usted en lo inmediato? Yo allá, mire, lo hemos dado mucho en este tiempo por el tema de la electrificación, por el tema deportivo. ¿Ya? Hemos construido mucha cancha de pasto sintético, hemos mejorado el tema de iluminación, como le digo, y por primera vez con un proyecto del Fondo Regional de Inversión Local también estamos desarrollando proyectos de media luna, porque estamos en una comuna que es Guasa y eso también generamos recreación para nuestra gente, que es lo pero ahí se da, Pablo, una paradoja, a lo mismo que en el caso de Calama. Uno podría decir respecto de su comuna una frase que usaba un presidente mexicano para referirse a Estados Unidos: tan cerca y tan lejos, ¿no? Está tan cerca de Santiago pero tan lejos, o tan cerca del poder político pero tan lejos a la vez. O sea, las dificultades que tiene una comuna tan cercana a Santiago no son distintas a las que tiene Calama, que es una comuna desde el punto de vista del PIB, como decía Pablo, rica en términos de los recursos que se producen en la región, pero que respecto a la comuna no hay ningún beneficio. Entonces, esa es la disparidad y esa es la paradoja de la descentralización chilena. Te insisto, el problema ha sido, como nos relataban los alcaldes y Nayel, el tema de la desconcentración. En eso hemos avanzado, de desconcentración administrativa, pero nada o muy poco respecto de la centralización política. También lo decía Nayel, en la práctica las regiones de lo que deciden es el 3% de lo que tú decías, y el 97%, que claro, es inversión del nivel central a la región, en el fondo es definida por las secretarías regionales ministeriales que responden a los criterios del nivel central de los respectivos ministerios. Por lo tanto, en la práctica lo que hacen las regiones es distribuir ese 3% del Fondo de Desarrollo Regional. Pero ¿por qué se produce una distribución estandarizada? ¿Sí? Eso es súper importante ese tema, porque aparte de distribuir solamente ese 3% es homogéneo. O sea, ni siquiera reconocemos la diversidad de nuestro país, porque para postular un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿ya? Se presenta al Ministerio de Planificación y ahí a la evaluación social de proyectos. Esa evaluación es estándar para todo el país. O sea, la diferencia que hay entre Calama o Mayoa no es distinta para el tema para obtener un RS u otro. Y para que pase para evaluación tiene que también contar con el visto bueno del gobierno regional, en este caso el intendente. Y en muchos casos nos hemos sentido también perjudicados porque hay... ¿El intendente no es de su color político, por ejemplo? No es de mi color político y... mira, nosotros tenemos muy buena relación con nuestro intendente regional. Estamos hablando en general, no específicamente su caso. Pero también hay una suerte de discriminación o un prejuicio con relación al tema. ¿Ya? Oye, yo tengo proyectos en el FNDR hace 3 años, ¿ya? Y puedo hablar con mucha propiedad con relación al tema. Entonces, se nos producen una serie de dificultades para poder generar inversión, tanto del FNDR como de los FRIL, como todos los fuentes de financiamiento que hay a nivel tanto nacional como regional. Porque si uno quiere hacer un proyecto de mejoramiento urbano, ¿ya? Primero tiene que dejarlo legible la región. La unidad de control regional que están instaladas en todas las regiones del país y que dependen directamente de la Subsecretaría de Desarrollo. Esa que le da la pasada. Esa le da la pasada y posteriormente acá, cuando queda legible, uno tiene que venir a la moneda a ponerse ahí en contacto con el subsecretario Flores para que nos reentregue los recursos y poder hacer obras de inversión en nuestra comuna. Así es. Ponerlo a la fila. Exactamente, ponerse a la fila. No resiste, analice lo que vienen conversando ustedes hace bastante rato, sobre todo acá en este programa, lo que los alcaldes en los encuentros tenemos respecto a que hay que descentralizar. Por ahí algunos entendidos en el tema hablan que si no se descentraliza no vamos a alcanzar niveles de desarrollo en nuestro país. Y usted, como académico, lo debe manejar muy bien.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué paso viene? Exacto. Y ahí yo creo que tenemos una tarea los alcaldes y los concejales, mucho, porque tenemos nosotros como autoridad local bastante independencia y autonomía, aunque sea 10 pesos, pero tenemos un presupuesto propio. ¿Pero por qué tenemos mucho que decir? Porque tenemos una ciudadanía a la cual podemos organizar. Si no, los alcaldes somos concebidos, Pablo lo sabe, como un títere, en el sentido de que cada alcalde quiere lucir una obra en los 4 años para luego ser reelecto, y no vienen nunca las transformaciones. Y además, los coteos políticos no entienden como que hay un servilismo desde la región también hacia el gobierno central, porque hacia el color político. Una pregunta, ¿hasta qué punto el caso contrario, a veces una decisión desde el gobierno central puede entorpecer algo que ustedes tienen avanzado? Por ejemplo, si están licitando algo y de repente llega y dice no corre la licitación. ¿En qué le ha pasado? Antes Mideplano, hoy día Ministerio de Desarrollo, las metodologías de repente nos dan, sabe que nosotros teníamos un aeródromo, hoy día pretendemos que sea aeropuerto. No daba la cantidad de habitantes, los vuelos, bueno, hoy día por la medida eso creció, pero en su momento no nos iban a entregar los recursos para ampliarlo. No nos iban a entregar los recursos para un hospital, que está ahí a medio construir y que hay un problema local, pero que tampoco daba en la metodología de Mideplano en su momento para entregar los recursos, no era posible. Pero no veía, en el caso de la comuna de Calama, pero estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, a 420 kilómetros de ida y vuelta de Antofagasta, no hay especialistas, no hay grandes centros médicos, no hay educación superior, todas las condiciones extremas allá. Si uno mira el mapa de Chile, estamos en la cordillera. Pero nada de eso calza. Y qué decir de comunas como San Pedro, Atacama y otras que están todavía aún más aisladas. Entonces, aquí, como decía muy bien ayer, las plantillas son nacionales, los programas tienen que ser focalizados. Cuando hablamos de diversidad, tiene que centrarse en Mayoa, en Calama, en tantas comunas, pero hoy día hacerlo, porque si no yo veo que los candidatos solamente titulan ahí descentralización, subtitulan regionalización, pero no profundizan cómo lo hacemos. Y los alcaldes les venimos diciendo hace bastante rato cómo tomar medidas ya rápidas. ¿Por qué no se avanza presupuestos diferenciados y descentralizados en ayer? Bueno, yo creo que es un temor también que existe de entregar el poder, ¿ya? De desconcentrar. Y yo creo que también hay una tarea pendiente de los 345 alcaldes que lo deben refrendar en las asociaciones que hoy día tienen en temas de gestión, ¿ya? Es mostrar los temas de gestión. Hay un tema con el estatuto administrativo también, con el personal que tienen los municipios. Se aumentan las plantas son súper limitadas. Realmente los incentivos que se dan para que profesionales o se profesionalicen las plantas lleguen a comunas que están lejanas al centro político, digámoslo así, y por tanto hay ese temor desde el tema político del Estado de cómo entrego estos recursos y cómo los van a administrar, y también no se ha mostrado la contraparte. ¿Cuál es la fuerza de los municipios de Chile en decir, miren, sí, nosotros nos vamos a comprometer con una gestión transparente, proba, y vamos a generar incentivos para que se pueda hacer este tema? Sí, voy a ir a la pausa ahora. Quiero pedirle a la gente que participe a través del Twitter, a la gente de regiones. Oye, y una pregunta que te quiero hacer, Marco, a la vuelta, que la plantea Claudio Valdés. Dice, ¿existe algún estudio del Parlamento que indique el impacto económico y social al cambiar a un sistema federal? Porque siempre se ha hablado que es una de las posibilidades a pasar a un Estado federado. Pausa y ya estamos de vuelta. De vuelta en esta discusión abierta, hablando de descentralización, de regionalización. Esta es la otra inequidad. Además se producen después la inequidad es en la misma región. El sistema federado, ¿es una posibilidad? ¿Qué ventajas y desventajas podría tener? Lo que pasa es que los sistemas federados funcionan en países que tienen una dotación de recursos, el territorio más o menos homogéneo, que permite entonces una división de ese tipo. Chile es un país por su característica desde el punto de vista territorial y de dotación de recursos muy desigual, ¿no? El norte y el sur tienen muchas diferencias y por lo tanto eso dificultaría una estructura del tipo federal. Pero además no forma parte de la tradición histórica y política de Chile, ¿no? Sería bastante difícil, aunque en algunos han planteado esa solución. Lo que pasa es que para cualquiera de estas opciones lo que se requiere es convicción política, ¿no? Y lo que hemos visto ahora, insisto, en los programas de gobierno de quienes están presentándose a competir para la primera magistratura, no hemos visto convicción respecto del tema de la descentralización, convicción de verdad. Lo que hemos visto son ciertos guiños, como tú decías, respecto de cómo se avanza en este tema, pero guiños o lugares comunes nomás. Pero lo que pasa es que yo creo que la élite política, económica y social es la que no está disponible, como decíamos aquí, a entregar poder. Si esto tiene que ver con entregar poder. Fíjate tú que los municipios no se pueden endeudar. No se pueden endeudar porque el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, lo prohíbe.
¿no? Yo digo, no es que se endeudan con un banco, estoy pensando en un banco de cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. No pueden suscribir ningún tipo de estos convenios porque el Ministerio de Hacienda históricamente ha prohibido este tipo de endeudamiento, ¿no? Y ahí está lo que decía el alcalde Mayoa, que no tienen recursos para poder desarrollar importantes obras que se requieren para el desarrollo local. O sea, ¿El sistema federado imposible en Chile? Yo creo que difícil, primero por la misma diversidad que existe, por un tema de número de habitantes, ¿ya? De cómo concentramos. Ahora aquí se trata mucho más que... Yo creo que aquí lo que permitió y lo que va a permitir un avance real es un verdadero asociativismo entre municipios, ¿ya? Efectivamente, un tema de generación de ingresos propios mayor. Ojalá que el tema de tributación en las regiones sea posible y sea aprobado por el Parlamento, porque efectivamente no solamente para pagar las externalidades negativas que ponen las empresas, sino para ser partícipes del desarrollo de la región. Y yo creo que eso es fundamental, pero fundamental también que se dé caso de que entre los municipios no permitan abuso o malas prácticas que últimamente hemos visto en los noticieros nacionales. Pero quizás que eso no sea excusa, Sí. ojo con aquello, porque yo este es mi segundo periodo que estoy como alcalde, y siempre nos dicen, es que luzcan cartera de proyecto, es que hay la prioridad, y por supuesto que sí, que corresponde cumplir con aquello. Nosotros particularmente en una cartera de proyecto grande que hoy día está esperando financiamiento, y Contraloría nos dirá en el ranking de cómo estamos de los sinvergüenza o no, porque parece que nos catalogan así. La pregunta es, ¿los gobiernos centrales no tienen problemas en licitaciones? Que de repente no se entiende que un ministro, que un subsecretario, que un equipo técnico también entregó una licitación tremenda dentro de una región y después nos encontramos con que hay problemas. Entonces, hoy día siempre están los temores y los fantasmas de cómo entregamos poder. Yo diría, no sé si nos tienen que entregar poder o nosotros, la región, las comunas, tenemos que tomarnos el poder en el buen sentido. Y ahí yo creo que tenemos que apostar a organizar ciudadanía. Yo creo que si estamos solamente los alcaldes y los concejales y no nos acompañan los ciudadanos, difícilmente un gobierno de turno nos va a entregar aquello, porque si no pierde el poder la esencia misma de los gobiernos centralistas. Después quiero entrar un poquito con los movimientos sociales, pero una pregunta súper práctica. ¿Ustedes a veces no quedan cortos de personal para presentar justamente los proyectos? O sea, Naguel recién en Comercial nos decía que en la comuna de Alto del Carmen su planta es de 13 personas. Así es. De 13 personas, debe incluir incluso la persona que hace el aseo. Por cierto, de que si ustedes tienen choferes, acuérdense que la ley indica que los choferes tienen que tener una fianza y por tanto tienen que ser personal a contrato o planta. Entonces ahí se disminuye lo que es para contratar profesionales y el escalafón profesional no lo contempla. Por eso usted no tiene chofer. Además que hay profesionales que no les interesa ir a trabajar a los municipios chicos porque los recursos los sueldos son demasiado bajos. ¿Cierto? Lamentablemente, al final del día todos los días tenemos complicaciones en esta línea porque no tenemos el personal idóneo que nos pueda generar proyectos para ir a satisfacer también las demandas locales. Este es un tema esta es una vuelta que nos damos a diario y que en definitiva es un sufrimiento permanente. Lo que pasa es que se le traspasaron las funciones de educación y salud a los municipios a comienzos de los 80, pero no se le traspasó ni los recursos ni las competencias técnicas para poder gestionar la educación y la salud, que son dos cuestiones tan importantes. Entonces, ahí hay un problema de diseño, ¿no?, de política, que evidentemente en estos 30, 40 años no se ha corregido, ¿no? Porque efectivamente el gran problema que tienen los municipios tiene que ver con la dificultad en educación, en administrar la educación y la salud. Pero lo mismo decían ustedes, no tienen las plantas municipales están congeladas, no hay incorporación de nuevos profesionales, no hay incentivos para ir a trabajar a los municipios. Alcalde, en ese sentido los movimientos sociales, vamos al caso de Aysén. Aquí es re simple, guagua que no llora no mama. O al de Calama. O al de Calama. O al de Mayoa, con el caso de los lobos. ¿Ah? ¿Le han dado a ustedes alguna fuerza o mayor presencia? Me refiero a las comunas aisladas. De hecho, ustedes formaron la Asociación de Municipios del Norte. Sí, tiene que ver lo que decía Marco, es convencimiento. O sea, debemos estar convencidos respecto a cuál es nuestra visión de país, de región, de comuna. Si no tenemos convencimiento. Y los alcaldes no somos articuladores, facilitadores de nuevos liderazgos, de trabajar transversalmente, pero de verdad en el concepto transversal difícilmente vamos a alcanzar toda esta descentralización.
el movimiento ciudadano de Calama participa, para decirlo gráficamente, desde la presencia política de izquierda, de centro-derecha, desde el obispo hasta el pastor evangélico, desde el sindicato supervisores, porque el sindicato supervisores de Codelco tiene su sindicato, hasta el sindicato más modesto de la CUT, por ejemplo. Yo diría que están todos representados. Nos hemos convencido de esa transversalidad, no obstante dificultad, en una mesa como esta, en donde habemos de distintos colores políticos, creemos que es la única manera. Y esto además, como tú me indicabas, se ha ampliado al resto del norte. Hoy día formamos una asociación de municipalidades del norte, 25 comunes, estamos allí de 4 regiones. Ya nos convencimos que desde las regiones debemos construir y tener una visión de país. Pero a ustedes les llegó el Fondenor, producto de una marcha. No hay, claro, pero ¿sabes qué? Ese Fondenor hoy día está en el Parlamento. Dijimos que ese no era lo que aspirábamos. Nosotros pedíamos un Fondo de Desarrollo del Norte que proveniera de las ventas del cobre, en cierta medida de lo que generamos allá, y no del tesoro público. Nos dijeron, con una cifra muy espectacular, 250 millones de dólares para 50 comunas. ¿Cuánto le toca a usted? En el mejor de los casos, 700 millones de pesos. Eso me alcanza para una multicancha. O sea, pongámosle subvención al norte, pongámosle cualquier nombre, pero no le llamemos fondo de desarrollo. Y ojo, ¿tan cara le salen multicanchas? Ojo, que una buena multicancha con sombra, con iluminación y con ya, todo. para 2 multicanchas. No crea que los valores en el norte son bastante más en cuanto a medida de construcción. Pero a lo que voy yo, sabe que las promesas vienen de todo orden. En el 2009, el subsecretario Patricio Rosende llega a Calama y firma un documento, y yo entiendo que mandatado por la presidenta de aquel entonces, y se compromete con políticas de este tipo y con recursos para la comuna de Calama. Hoy día cero eso. El actual gobierno nos dice un Fondo de Desarrollo del Norte, cero aquello. ¿Se fijan? O sea, aquí lo decía muy bien Marco, faltan además liderazgos nacionales que estén dispuestos a distribuir el poder. Si no, estos son ollas a presión en las comunas y mañana vamos a tener decenas y decenas de incendios. ¿Sabes qué? Yo creo que debe venir la rebelión de las regiones. Si no llega en el buen sentido la rebelión de las regiones, no vamos a conseguir ningún cambio en los próximos 30 años. ¿Cuál es el buen sentido? El buen sentido es organizadamente movimientos sociales como los que hemos tenido en el norte, fuerte, con valentía, con coraje, sin incendiar la ciudad, sin destruir lo que hemos avanzado, y en Calama lo estamos viendo. Y lo hemos dicho, para nosotros 2014 es un año clave. De no haber respuesta en los primeros 100 días, se va a venir una fuerza y una solidez de los movimientos sociales y una articulación a través de esta asociación. Ojo, hay una ley de asociativismo que está funcionando en todo el país, en que nos estamos organizando a través de como asociaciones regionales ya de derecho, porque la mayoría funcionábamos en forma de hecho, y eso va a provocar justamente lo que está apuntando el alcalde Velázquez. Nosotros nos vamos a organizar en forma respetuosa, vamos a plantear nuestros puntos de vista, y si no hay una acogida, definitivamente vamos a ir a exigir, porque ya esto ya no dio para más. Por ejemplo, las regiones extremas, Miguel, estatuto especial. Sí, las regiones extremas tienen un estatuto especial, pero la verdad el caso es que yo creo que es mucho más amplio el tema. Efectivamente, los movimientos sociales lo que han permitido es visibilizar las demandas de las regiones, ¿ya? Yo creo que el asociativismo permite encauzar dichas demandas y trabajar en conjunto en pro de la regionalización y del fortalecimiento de los gobiernos locales. Ahora, eso sí, hay que tener cuidado, como lo decía el alcalde de Calama, que esto no significa incendiar las ciudades, sino al contrario, promover el desarrollo y el crecimiento y visibilizar ciertas demandas y la heterogeneidad de nuestro país. Y yo creo que hay que partir por cambiar la ley orgánica municipal que dice que son gobiernos locales, hoy día son administraciones locales, ¿ya? Partamos por lo básico, que puede ser un tema semántico, pero ¿cómo lo reconocemos? Hoy día ¿es una administración local o es un gobierno local? A mi juicio creo que deberíamos ser gobierno local. Mira, aquí hay un par de observaciones, ¿ah? Mira, Sebastián Gómez dice, totalmente federal, no de momento, pero sí se puede avanzar hacia uno que rescate algo de él. Eso puede ser una posibilidad. Y Miguel Ángel Reyes dice, ojalá, pero si lo hubiera tendría que diferenciar si es municipal, regional o central. Eso es lo que van diciendo parte de los Twitter en @actualcentral, que nos invitamos a participar. Ya volvemos. Descentralización, el poder que requieren las regiones simplemente para desarrollarse, los municipios, que es la autoridad más cercana que tiene la gente, por eso es que quisimos invitarlo. Marco, hay unos Twitter, Sebastián Gómez dice, el autoritarismo de la clase política niega la distribución de poder. Eso es parte de las conclusiones que hemos sacado y la comparte Sebastián. B. Gómez Q, Santiago no mira a su alrededor, se ahogará en su smog. Diciendo, y otra pregunta de MDGRKB,
Dice, ¿existe estadística de gasto público per cápita por comuna? ¿Existe esa estadística? O sea, para ver las diferencias, ¿estará o no, Nayeli? Existen los indicadores del CINIM, ¿ya? Que entrega el Subtere. No es muy acuciosa realmente porque hay que actualizarla, pero existe esa estadística. Pero así una idea, por ejemplo, un ciudadano de Las Condes, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto aporta el Estado? No, existe por región y bueno, de las regiones más pobres la Araucanía, efectivamente, la entrega que se hace. Y bueno, y vimos el otro día cuál era la comuna, creo, que obtenía mayores recursos del Estado, se me olvidó cuál era, pero en el sur de Chile, en cuanto a subsidios. De alguna forma, si nosotros pensamos, Mario, Marco, dime una cosa, ¿nos vamos a encontrar con otros Tocopilla, con otros Aysén en el futuro inmediato? Sobre todo cuando se produce el cambio de gobierno, pasa un tiempo y nuevamente no ha habido solución. Entonces, como decían en esta mesa, hay una olla a presión. Entonces, ¿por dónde crees tú que están las mayores posibilidades de riesgo y las posibilidades de crisis? A jugar por lo que conocemos de los programas de gobierno que han planteado las candidaturas, es muy probable que esto ocurra, ¿no? Es un escenario predecible que volvamos a tener un escenario de conflictividad producto de las demandas de las regiones. Y esto porque, como te decía antes, y lo reiteraba el alcalde Calama, uno parece observar que no hay convicción, ¿no?, en los candidatos de avanzar de verdad en el proceso de descentralización de poder. La elección de los CORE es una contribución, ya lo comentábamos, a mejorar la representación, ¿no? Porque los candidatos los CORE van a ser elegidos ahora de manera directa, pero no resuelve el problema de fondo, que es la falta de espacio de deliberación y decisión en la región y por lo tanto en los municipios. En los municipios y en las regiones se va a seguir decidiendo de la misma manera que se hace hoy. Lo que pasa es que los CORE van a ser elegidos de manera directa, pero las cosas no van a cambiar radicalmente. Y eso hace previsible entonces que tengamos un escenario de conflictividad. El alcalde nos decía en Calama que van a esperar un tiempo prudente y razonable, pero evidentemente de lo que uno observa, recordemos que los programas de gobierno son en buena medida donde quienes van a ser presidente o presidenta van a colocar sus prioridades. Y el tema regional no es una prioridad. Fíjate que el foro que transmitió CNN el día martes de la semana que termina, se suponía que iban a hablar de regiones y los candidatos, salvo 2 o 3 referencias a lugares comunes, a un sitio por aquí y por allá, la discusión no fue sobre los problemas de las regiones, sino que fue sobre los problemas nacionales y muchas veces sobre el macrocefalismo que tiene la región metropolitana respecto del resto del país. Entonces, el tema de las regiones forma parte del discurso, de la cuña, pero no está instalado de verdad porque, te insisto, no hay convicción sobre eso y la élite, quiero decir, toda la élite política, económica, social, transversal desde la derecha hasta la izquierda, ¿no es cierto?, sencillamente no está disponible para entregar poder político para poder tomar las grandes decisiones. ¿Ustedes cómo lo viven en el día a día? Sin duda que... Por ejemplo, usted propone, le pregunto, por eso mismo, usted propone, por ejemplo, implementar un per cápita de salud diferenciado. Tiene que ver con lo que recién reflexionabas tú, Nayel. Educación, la unidad de subvención escolar, hoy día los subsidios a la vivienda y todos los programas sociales son plantillas únicas, plantillas nacionales, sin una mirada de región, sin que el equipo técnico, no sé, el que está ahí en el ministerio se sienta un poco y dice, a ver, veamos qué tiene la primera región, qué tiene la 15ª, qué tiene la del sur, qué sello local le vamos a colocar. No, las plantillas están, y además sabe que hay algunos convenios que tiene que llegar a Santiago. El señor abogado de la oficina, no sé, número cuánto, tiene que firmar ese convenio para que llegue al municipio del norte o del sur, para que podamos operar. Oye, la verdad es que yo creo que no resiste ya esto ningún tipo de argumento, pero ojo, que nos están vendiendo una pomada, nos dicen por la elección de los CORE de forma democrática. El intendente va a tener que seguir viniendo a La Moneda, a agachar la cabeza, a recibir las órdenes y a llegar a las regiones para transmitir lo mismo. O sea, eso no, en Calama y en el norte no lo vamos a soportar, porque ahí estamos generando y estamos sustentando una buena cantidad de recursos a nivel nacional. Mira, solo con el tema de educación. La UCE, como se ha dicho hasta la saciedad, y lo hemos pedido en todos los tonos que sea diferenciada, pero no se ha dado porque no entregan la misma plata en Arica que en Punta Arenas. Esa es la subvención escolar. La subvención escolar. Y además de eso, se paga por asistencia media. La asistencia a la escuela en el norte, por supuesto que no tiene tanta complicación como en el sur, ¿cierto?, para asistir por problemas de lluvia, por problemas climáticos. Y de trabajo, ¿no? La gente va a trabajar, los niños. Y laboralmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto del tema de la educación, todas las municipalidades del país
o la mayoría, especialmente las más pequeñas, tenemos que estar transfiriendo recursos que son propios del municipio para educación. Imagínense solo el caso de Mayoa. El presupuesto de educación en la comuna de Mayoa son 1.600 millones de pesos. Y nosotros le aportamos al Departamento de Educación, le transferimos, mejor dicho, más de 450 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apuntando a lo que dice el alcalde Velázquez, ya se debió haber hecho hace tiempo, hace muchos años ya, una entrega de recursos diferenciados. Dígame una cosa, ¿cuál es el presupuesto anual que usted tiene? Por el municipio tengo alrededor de 2.100 millones de pesos. ¿Cómo se explican ayer que, por ejemplo, el municipio de Las Condes tenga un presupuesto de unos 126.000 millones de pesos al año? No, esa es la diferencia que existe en términos de patentes, de recursos que pueden obtener propios, y por eso fue creado el Fondo Común Municipal, para la redistribución de los fondos. Claramente hay una inequidad importantísima en cuanto a lo que reciben unos municipios frente a lo que reciben otros, y eso debiese haberse resuelto por el Fondo Común Municipal, pero también debiese resolverse por estas subvenciones que debiesen ser diferenciadas en cuanto a los municipios, y por tributos propios de la región. O sea, Calama debiese ser de las regiones o de las comunas más ricas de Chile, debiese ser, ¿ya? Porque ahí se genera gran parte de los recursos de Chile. Claramente el tema agrícola también debería generar ciertos recursos a las regiones del sur. Nosotros tenemos un problema también de conectividad, ¿no? Que no es menor, más allá de las subvenciones tenemos un problema de conectividad. Nosotros somos un país largo, pero no tenemos, nuestra única fuente de conexión son los trenes o los buses o aviones. Entonces realmente cómo nos acercamos. Tenemos no solamente el tema de la política educacional diferenciada, tenemos un problema, por ejemplo, de la vivienda. El otro día conversábamos en la universidad con un alcalde que nos decía, mira, la política de vivienda no solamente el tema diferenciado cómo se asigna a cada comuna los subsidios, sino a quiénes se le asigna. Y esto de que sea desde el nivel central no permite la cercanía y la participación ciudadana. Ejemplo, en nuestra comuna, nos decía el alcalde, nosotros tenemos 1.000 postrados, ¿ya? Y a los 1.000 postrados, el 60% le entregaron en segundos y terceros pisos. ¿Le entregaron una casa o le entregaron una cárcel? Porque si tú pones un postrado en un segundo o tercer piso, es una cárcel. Entonces, eso, en la administración local o el gobierno local tiene esa cercanía, tiene ese manejo diario, no tiene al alcance de la mano. Y eso es que no hemos reconocido esa representación y esa cercanía, y la capacidad que tienen para asignar los recursos al Estado. Marco, nos van cargando las mochilas, ayer describía programa social que hay, la municipalidad lo ejecuta. Claro. Y metemos otra organización funcional, COSOCI, un nuevo consejo, la municipalidad lo ejecuta. El convenio con salud y bienestar, la municipalidad tiene que colocar las plata. ¿Sabes lo que ocurrió en nuestra ciudad? Chuquicamata es trasladado a Calama. El campamento de Chuquicamata que financiaba Codelco, que lo mantenía, se traslada y queda en nuestra ciudad hoy día. Y con los presupuestos municipales tenemos que financiarlo. Codelco se ahorra esos millones de dólares que hace décadas ocupaba y nos cargan la mochila como municipalidad. ¿Por qué se produce esto? Perdona, Pablo, pero es que en esa, Nayen decía que en esta actividad en que estuvo el alcalde de Puente Alto, la Universidad Central, es coincidente con lo que dice el alcalde de Calama, en el sentido de que muchas veces el tema de la pertinencia, ¿no? En donde entregamos departamentos a personas que están postradas, o en Calama o en Mayoa, en donde se deciden programas que no tienen la suficiente pertinencia, que no dan cuenta de las realidades y las complejidades regionales, es otro de los problemas de las políticas públicas, que las políticas públicas tampoco se diseñan con este sentido regional, ¿no? De dar cuenta de la especificidad de la región, de las particularidades de los municipios. O sea, el diseño de políticas públicas también tiene un sesgo de falta de descentralización muy potente. Mira, yo te cuento una cosa que pasó reporteando hace unos años, que fuimos a la inauguración de unas viviendas sociales en San Bernardo, si no me equivoco, y se entregaron un montón de viviendas sociales y se incorporó un montón de gente a vivir a la comuna. Entonces le digo al alcalde, más contento, más tranquilo, no, pues más preocupado, más problemado, porque resulta que me meten gente y tengo la misma plata para los mismos colegios, no me caben en los colegios los niños. Exacto. El consultorio. Entonces se produce una diferente velocidad y cada uno por su lado. Ahora, quiero ir a un tema más político. Se producen, ustedes lo decían cuando estuvimos, antes de ir al aire, me decían, el 70% de los parlamentarios deben ser de regiones. Y si son todos de regiones, si es que son todos de regiones, porque esta cuestión es que yo, oye, pero el caso, Iván Moreira terminó siendo parlamentario por allá por Valdivia, si no me equivoco, y en Puerto Montt, y
¿y dónde quieres ir tú? Mira, yo quiero ir por acá, no, ándate para allá. Así es. No hay una identidad real con respecto a la zona, pero tampoco ellos mismos que están sufriendo, padeciendo supuestamente las vicisitudes de ser el pariente pobre de los ciudadanos chilenos, que son los que viven en regiones, tampoco dicen, oye, ¿sabes que para nosotros mismos, por último, salvemos las cosas? Bueno, efectivamente, y es lo que decía el alcalde, se requiere mayor trabajo a nivel local y a nivel regional para generar, digamos, posiciones que cuestionan este tipo de prácticas centralistas, porque al final son centralistas que imponen candidatos desde el nivel central, en la región metropolitana, pero también en Concepción, también en Iquique, donde se imponen candidaturas de los niveles centrales. Entonces, yo creo que hay un poco respeto, ¿no? Por la capacidad que puede tener un elector de Calama, un elector de Mayoa, al que tú le transfieres un candidato. Por la ley, Neyel, que tiene que ser perteneciente a la región, circunscripción, distrito, lo que sea, el que está ahí. Yo creo que las elecciones, y estas nos van a dar una muestra, lo que resultó de las primarias también, y ahí reconocer un poco la participación ciudadana. O sea, ¿primarias? No, donde no hubo primaria y donde se han impuesto candidatos, yo creo que también la gente lo va a reconocer y va de alguna manera a sancionar estas malas prácticas. Yo creo que la aplicación de cosas más restrictivas no es propio de un sistema más libertario, pero efectivamente sí me parece a mí que esta elección nos va a dar señales de que a lo mejor liderazgos más locales o que han estado aferrados, como tenemos en algunos casos, a las localidades que van a representar, van a salir más privilegiados que otros y otros van a salir sancionados. Ahora, yo creo que nos hemos referido solamente a las regiones extra región metropolitana, y en la región metropolitana también tenemos problemas, y también tenemos problemas de centralismo excesivo. O sea, tenemos comunas como Tiltil, como Alhué, que para la gente realmente son desconocidas y tienen graves problemas. De hecho, es mucho más fácil llegar desde Mayoa, yo creo, que desde Tiltil al centro político del país. Entonces, yo creo que y el problema grave de la poca descentralización que tenemos es cómo va a explotar esta región. O sea, tenemos aquí que están llegando casi 400.000 personas al año a vivir a la región metropolitana. ¿Tanto? O sea, quiere decir que nosotros vamos a llegar a 5 millones. ¿Dónde los vamos a instalar? No el problema de San Bernardo. O sea, ¿dónde vamos a llegar a seguir construyendo? ¿Cómo vamos a generar áreas verdes? ¿Cómo vamos a generar consultorios? ¿Cómo vamos a generar escuelas para...? Esto va a estallar. Realmente la región metropolitana también tiene un problema excesivo porque no hay incentivos para irse a regiones. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Pregunta, Marco, para la vuelta y para ustedes. ¿Cuál es el rol de los privados en poder entregarle desarrollo a cada una de las regiones? ¿De qué manera pueden aportar? Y si es que algunas industrias en específico han aportado, el retail eventualmente, la manufactura, no sé, generar economía de clúster, en fin. Pausa y ya volvemos. Una discusión abierta, estamos hablando de centralismo, regionalización, esta otra inequidad que se produce al interior de nuestro país. Quiero extenderle una invitación totalmente gratuita al primer congreso Red Universitaria Empresa, que se realizará del 21 al 23 de octubre en Lorcocan 418. Organiza Redue, Alcue y Universidad Central. Toda la información que usted quiera en www.ucentral.cl. Este es un encuentro que promueve la relación de la universidad con el mundo productivo. Participan más de 40 universidades de Chile y del mundo. Y uno de los ejes de este encuentro es la innovación. Como usted sabe, todas las invitaciones que le hacemos son totalmente gratuitas para toda la comunidad, para todas las edades, de todas partes de Chile que quieran llegar. Incluso de regiones si quieren también venirse para acá. Rol de los privados, pero en el sentido también de los incentivos que de repente en las mismas comunas o en las mismas regiones pueden dar, qué herramientas tienen. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol del privado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en las políticas públicas los privados son coadyuvantes, tienen un rol cada vez más importante, ya no es solo el Estado el único actor que impulsa, promueve, implementa las políticas públicas, sino que los privados tienen un rol, pero es necesario todavía
precisar aún más ese rol, regular de alguna manera con mayor claridad su aporte y no solamente verlo reducido a lo que comentábamos aquí antes, al tema de la responsabilidad social empresarial, que muchas veces puede ser importante en términos del desarrollo de la cultura, pero poco se ve en términos concretos respecto de cuestiones productivas, cuestiones que van en el desarrollo, que es lo que hoy día necesita la región. Entonces, el privado puede hacer un aporte y debe hacer un aporte importante al desarrollo regional, pero a condición de que haya políticas públicas que efectivamente obliguen o estimulen, para no decir obliguen o estimulen, coloquen incentivos que permitan que esa contribución sea todavía mayor. Alcalde, ¿cómo ve usted o cómo lo vive el aporte de los privados en el caso de su comuna? Sí, tiene que ir de la mano a la inversión pública con lo privado. Si no, estamos, por ejemplo, hablando de emprendimiento en el ámbito turístico, pero no tenemos conectividad y por lo tanto no están las carreteras. Y el privado me dice, sí, yo para eso no pongo dinero, yo quiero dejarle a usted, a la gente, los instrumentos para que aprenda cómo hacer negocio. Estoy de acuerdo con eso. Pero pongamos electrificación, conectividad y después probamos turismo, por ejemplo. Pero además se da una situación que muchas de las empresas, particularmente las privadas mineras, el concepto de responsabilidad social lo entienden como ya, firmemos el convenio, pero cuidado, sin crítica respecto a lo que estoy haciendo yo y contaminando o succionando, por ejemplo, toda la agua de nuestro río Loa, por colocar un ejemplo allá. Entonces uno se siente que a veces que hay un chantaje de por medio y esa cuestión finalmente no incomoda. El concepto de responsabilidad social tiene que ser regulado, si no, sencillamente caemos en el chantaje. Daniel. Yo creo que es fundamental, tenemos ejemplos a nivel mundial como Nueva Zelanda y otros, donde el privado con el público han funcionado de la mano para compartir y generar un desarrollo sustentable. Efectivamente, hoy día el Estado no es capaz de absorber todas las demandas que se tienen y tiene que contribuir el privado no solamente con responsabilidad social empresarial, sino, como dice el alcalde, con contribuir a un desarrollo sustentable, cuidando al medio ambiente. También es un tema educacional, o sea, podríamos generar una educación dual con las mineras u otros, generar empleo, inversión, emprendimiento, conectividad, y efectivamente yo creo que en eso hemos ido avanzando lentamente, todavía es muy desigual la contribución que entregan los privados, pero que efectivamente podrían visualizar un desarrollo mucho más amplio y mucho más sustantivo si compartieran con los gobiernos locales en ese tema. Alcalde, el rol de los privados, ¿cómo lo va trabajando usted? Bueno, la verdad es que nosotros no hemos podido lograr que se genere esta responsabilidad social empresarial, producto de que no tenemos muchas empresas en la comuna. Hemos hecho algunos trabajos, pero yo creo que va más allá la cosa. Yo creo que no está regulado. Esto debe ser más transparente para que se produzca el chantaje, como dice el alcalde Velázquez. Una coimilla, sí. Exactamente. Yo te aporto, pero tú me dejas tranquilo por este otro lado. Entonces, creo que allá apunta el tema, es un tremendo aporte que podrían hacer los privados. El tema de educación, el tema de salud, ¿ya? Para que nosotros generemos mejor atención en nuestros consultorios, que ese es otro tema que tenemos. Aquí, en el tema de salud, los médicos ya definitivamente no quieren ir a trabajar en la atención primaria, que ese es otro asunto que nos complica a diario. Pero bueno, volviendo al tema de la responsabilidad social empresarial, hay que hacer un llamado también a los empresarios, que sean más solidarios, más generosos, especialmente con las comunas más pobres. Alcalde, la cámara 5, toda suya, diga lo que quiera. Tiene 20 segundos. Mire, quiero pedir yo a través del programa, y agradeciendo una vez más que me hayan invitado, pedirle al Ministerio de Vivienda que nos ayude a solucionar problemas que tenemos en la comuna por efecto del terremoto. Nosotros allá tenemos que solucionar el problema a muchas familias por la vía de las transacciones extrajudiciales. Están aquí en el Ministerio de Vivienda para que las firme el ministro o el subsecretario ya hace más de un mes, ¿ya? Y son gente que tuvo problemas el 27 de febrero del 2010. Entonces, por favor, al Ministerio de Vivienda apuren las transacciones extrajudiciales, especialmente para la población Nuevo Amanecer, que está ubicada en la localidad de Caracoles, en nuestra comuna. Daniel, la cámara 5, toda suya para que diga lo que quiera. Acá. Nosotros como instituto consideramos que efectivamente el desarrollo se da porque se da un desarrollo sustentable y equitativo entre las regiones, que esto tiene que ir con un profesionalismo de los gobiernos locales, una mejor gestión, probidad, transparencia, pero también un traspaso de funciones y atribuciones políticas y económicas a nuestras regiones y a nuestros gobiernos locales. Alcalde, ahí tiene la cámara 6. Exprésese nomás.
Libertad de expresión. Comparto lo que dicen los académicos. Si no hay descentralización, no va a haber desarrollo. Efectivamente, en el norte nosotros estamos trabajando desde las instituciones, formamos una asociación de municipalidades del norte, tenemos a los ciudadanos organizados en movimiento, vamos a esperar los primeros meses del gobierno que venga. No queremos vivir ya bajo este abuso del centralismo que nos asfixia, nos humilla, y comunas como Calama queremos seguir generando mucha riqueza, muchas utilidades al resto del país, pero la externalidad negativa la vivimos nosotros. Nosotros nos comemos la contaminación, nosotros recibimos una población flotante de 60.000 personas. Queremos que haya atención sin complejos. Los gobiernos sin complejos deben colocar en ciertas comunas, en ciertas regiones, mayores recursos, y me parece que allí no vamos a tener los incendios, la olla a presión, como hoy día está ocurriendo. La rebelión del norte ha partido, yo espero que venga la rebelión del sur, y estos gobiernos que no quieren escuchar tengan en definitiva a los ciudadanos en la oreja todos los días para que vivamos en la igualdad que todos estamos esperando. Marco, cámara 6, toda tuya. Bueno, en la Universidad Central siempre hacemos esta reflexión respecto del poco desarrollo que ha habido en términos de la descentralización. Hemos avanzado mucho en desconcentración en estos años, pero hemos avanzado demasiado poco en descentralización, descentralizar el poder político. A eso nos referimos cuando hablamos de descentralización, y eso es lo que deberíamos aspirar. Y lo que uno quisiera y lo que yo esperaría es que en la medida que vayamos conociendo, porque no conocemos del todo las propuestas programáticas de los candidatos, haya efectivamente convicción respecto a este tema, haya voluntad política por avanzar en la descentralización, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con que el próximo gobierno y el que vengan igual van a seguir teniendo un alto nivel de conflictividad, porque efectivamente la asimetría de poder que hay hoy día entre las regiones y el centro es tremendamente inequitativa, tal como lo señalaba, ¿no es cierto?, el eslogan del programa que nos convocaba hoy día. Señores, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. ¿Ya ha superado el impasse con Yerko Puchento? No, fue una anécdota, todo superado. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por haber compartido. Gracias por haber viajado. Pues, se vinieron haciendo esfuerzos de tiempo sobrehumanos, perdiéndose parte del partido de Chile, el alcalde. Se perdió lo bueno, le tocó lo malo. Así que muchas gracias, Nayel, muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo fin de semana acá en Actualidad Central. Esta discusión abierta a la que está invitado. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.